Que Dios le bendiga a todos los hermanos. ¿Cómo han pasado durante una semana? Hoy es el día 20 de noviembre, como el viernes, culto de oración. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Sigamos orando por la salud de los hermanos y también por la asistencia y el día domingo, día del Señor. Ya sabemos si el domingo tenemos el culto 10 al 11 como una hora. Hoy el texto, Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 25, por el tema, ¿cree andar en la voluntad de Dios? Hermanos, ¿cree usted andar en la voluntad de Dios? Eso no significa que ser perfecto, sino que por su gracia y por el poder del Espíritu Santo desea vivir en obediencia a Él. Ese tiempo de pandemia se revela la realidad, nuestra confianza, nuestra fidelidad hacia el Señor Jesucristo. Mire aquí, el apóstol Pablo explica lo que significa andar en la voluntad de Dios. Colosenses 3, 23 al 24, yo voy a leerlo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Para poder disfrutar la vida a plenitud, nosotros debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pues solo Él sabe lo que es mejor para nosotros. Como hijos de Dios, muchas veces ya se siente, ya sabe qué es lo que el Señor quiere, pero nosotros no obedecemos. Como el mensaje del domingo pasado, ¿recuerda ustedes la vida de Job? Muchas veces sí, puede que nos preguntemos, ¿por qué el Señor permite ciertas dificultades y sufrimientos en algunos? Mientras que otros, puede ser, nunca tendrán que enfrentar esas pruebas. Como usted recuerda, y el Salmo 73, la duda de Asaf. La gente siempre sale bien, pero solo Dios conoce lo que quiere alcanzar en la vida de cada persona por medio de diversas situaciones. Por tanto, cuando alguien sigue al Señor en obediencia, mientras enfrenta dificultades, su obra se hace más evidente, ¿verdad? Por otro lado, aquellos que viven fuera de la voluntad de Dios, ignoran, rechazan lo que es mejor para su vida. Quizás sí, puede ser, piensan que han hecho una buena opción, buena elección, pues creen que recibirán lo que quieren, pero terminan, muchas veces según la Biblia sabemos, terminan pagando un alto precio por desobedecer al Señor Todopoderoso. Vivir sin pensar en el Señor. Yo no sé ese tiempo cómo están cada día ustedes. Vivir sin pensar en el Señor, sin leer la Biblia y sin orar, es evidencia de que esa forma, entonces, solo vivimos para nosotros mismos y no para Cristo. Antes de continuar por ese camino, debemos detenernos y prestar atención a las advertencias que Dios nos da en su palabra
para que no suframos las consecuencias de rebelarnos contra Él, Al ver y hoy el texto Colosenses 3:25 aquí que dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciera, porque no hay acepción de personas. Y Gálatas 6:7 aquí que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que antes de ignorar o desobedecer la voluntad de Dios, debemos pensar en las consecuencias. Hoy y ahora mismo no se notan las consecuencias, pero según la Biblia da muchos ejemplos de los que podemos aprender. ¿Recuerdan el caso de Adán y Eva? Aunque ellos vivieron en un ambiente perfecto, tuvieron todo lo que es necesario y disfrutaron de un compañerismo íntimo con Dios. Sin embargo, escogieron desobedecer. Como resultado, toda la creación ahora mismo sufrió las consecuencias del pecado. Aquellos en los tiempos de Noé, ¿recuerdan ustedes? La maldad de la humanidad aumentó cada día tanto que Dios entonces decidió destruirlo todo de sobre la faz de la tierra con un diluvio. Pero Noé era justo y obedeció al Señor al construir un arca. Por tanto, su familia y él fueron rescatados del diluvio y de esa sociedad mala. ¿Qué le parece a ustedes si el caso del pueblo de Israel? Dios escogió a la nación de Israel como su pueblo. Después de vivir 400 años como esclavos de los egipcios, los rescató milagrosamente, les dio su ley para que se siguieran, suplió sus necesidades y prometió darles la tierra de Canaán. ¡Qué gran bendición! Sin embargo, ellos optaron por desobedecerlo en el desierto y se negaron a entrar a esa tierra. Ellos sentían miedo de los gigantes que vivían en ese lugar y no confiaron en que Dios cumplirá sus promesas. Por resultado, toda la generación fue sentenciada por Dios a vagar en el desierto, ya sabemos, durante 40 años, hasta que todos murieron. Qué triste. El caso de David. David fue el joven pastor de ovejas que mató a Goliat. Hace unos domingos atrás ya nos lo vimos. Y se convirtió en rey de Israel. Sin embargo, una vez que su reino fue establecido, se dio ante la tentación, cometió adulterio y asesinato, por lo que sufrió graves consecuencias por el resto de su vida. ¿Recuerdan ustedes la vida de Jonás? Cuando el Señor, Dios le dijo al profeta Jonás que predicara para arrepentimiento a los enemigos de Israel en Nínive. Sin embargo, Jonás se rebeló a abordar una embarcación y zarpar en dirección opuesta. Él fue a Tarsis. Como resultado de negarse a obedecer a la voluntad de Dios, Jonás fue
lanzado al mar en medio de una tormenta y un gran pez se lo tragó. Finalmente, cuando estaba al borde de la muerte, él clamó a Dios. Entonces fue rescatado del pez y obedeció al dirigirse a Nínive. ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento la vida de Pedro? Al ser uno de los discípulos más cercanos al Señor, tuvo el privilegio de pasar casi 3 años a su lado, mientras presenciaba sus milagros y escuchaba sus enseñanzas. Pero en la noche en la que Jesucristo fue arrestado, la lealtad de Pedro fue sustituida por el miedo y negó conocerlo 3 veces. Cuando Pedro se dio cuenta de que el Señor lo miraba, se arrepintió en gran manera. Hermanos, el Señor Jesucristo sabemos que es nuestro Maestro, nuestro Señor. Así que debemos dedicar cada día de nuestra vida a servirle. ¿Cómo manejan ustedes el viernes durante la semana y el domingo, día del Señor? Debemos dedicar cada día de nuestra vida a servirle, pues todos tendremos que rendir cuentas ante su presencia por lo que hemos hecho. Como Colosenses 3, versículo 25, ¿verdad? Terminamos, hermanos. Todos los creyentes en Cristo, gracias a Dios, tienen al Espíritu Santo, quien transforma sus pensamientos, costumbres y estilo de vida para ayudarles a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que sirvamos a Cristo cada día, cada momento, ¿verdad? Que Dios le bendiga, hermanos.